Ya, bueno, después entonces de haber conversado este tema de la prueba, nos corresponde revisar, y como ya les había dicho, me adelanté, pero también ese adelanto fue, yo creo que fue bueno para las preguntas que aparecieron en la prueba. Em, Retomar de nuevo, ya, porque también, reitero, tenemos que guiarnos por el cronograma y el día lunes yo me sobrepasé, me pasé en respecto del cronograma, así que tenemos que repasar lo que es competencia y jurisdicción. Por lo tanto, antes de volver a presentar la PPT, me gustaría saber si tienen alguna consulta, alguna duda respecto de lo que es competencia y jurisdicción para quizás ahondar también sobre ese tema. ¿Algo? ¿Nada? ¿Está todo claro? Ok, Lorena. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, vamos a repasar algunas cosas importantes de lo que es la competencia y jurisdicción. Importante recordar entonces lo que es el concepto de competencia, lo que significa la competencia. Ya habíamos señalado que era la competencia es esta facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. ¿Bien? Entonces, esta facultad que tiene cada juez, cada tribunal, está señalado por la ley, pero hace referencia a esta capacidad que tiene un juez o un tribunal para conocer de cualquier negocio jurídico, de cualquier acción jurídica, en definitiva, de un juicio, pero que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Habíamos señalado en esa oportunidad que la propia Constitución, sus artículos 6 y 7, señala que todo órgano del Estado y todo componente del Estado, y debemos entender que los tribunales y los jueces forman parte del Estado porque forman parte del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado, para cumplir sus funciones, y aquí hay que diferenciar al órgano, al tribunal, para cumplir sus funciones, primero debe estar previamente creado por ley para conocer de un asunto litigioso. Por eso es que en el Código Orgánico de Tribunales, en el Código del Trabajo, en el CPP, en la Ley de Tribunales de Familia o que crea los tribunales de familia, se establece por región cuántos tribunales van a funcionar, cuántos tribunales van a
cumplir esta competencia, van a tener competencia para conocer de los asuntos litigiosos, de los negocios litigiosos que los propios códigos señalan. Y por otro lado, los jueces, al ser funcionarios públicos, para cumplir esta competencia o para ejercer esta competencia, deben estar previamente investidos de la calidad de juez. ¿Ok? No recuerdo si habíamos hablado qué se requiere para ser nombrado juez, pero en definitiva, el juez primero debe ser abogado. Entonces, primero necesita tener el título de abogado. Luego debe ingresar a la academia judicial. Luego debe participar en los concursos de nombramiento para proveer el cargo de juez. Una vez que es nombrado juez, entonces es investido como tal y puede ejercer el cargo. Tiene la competencia para conocer de los asuntos o negocios litigiosos. Bien, entonces teniendo claro esto, en donde debe existir un tribunal previamente creado, debe existir un juez previamente investido, es que este juez o tribunal tiene esta facultad para conocer los distintos juicios. Ahora, esta competencia, esta facultad, como nosotros ya lo habíamos visto, se determina de acuerdo a ciertos elementos, al territorio, a la materia, a la cuantía, al fuero. Habíamos señalado que el territorio es esta extensión determinada donde ejerce competencia el tribunal y está dado y señalado en la propia ley. El tribunal número 1 de familia de, no sé, de Concepción ejercerá competencia en las siguientes comunas. El tribunal número 2 de Santiago del Trabajo ejercerá competencia o tendrá competencia en las siguientes comunas. Y ahí tenemos entonces ese territorio que es señalado o que está determinado por la ley para que el tribunal cumpla su función. Recordar que el territorio es importante porque el tribunal no puede cumplir funciones fuera de ese territorio, ya que si lo hace, puede ser sancionado el juez. Pero entonces, ¿cómo nosotros o cómo el tribunal puede ejercer funciones o ejercer esa jurisdicción o competencia si el demandado tiene domicilio fuera de la comuna o fuera de la región donde tiene competencia el tribunal? O si el delito, no delito, sino que lo que se quiere cobrar cuando hablamos de un juicio ejecutivo, ¿bien? Lo que se quiere cobrar está fuera del territorio del tribunal. Y ahí entonces aparece el exhorto. Recuerden lo que nosotros hablamos del exhorto. ¿Bien? El exhorto es esta solución que la ley da al tribunal cuando se deben realizar actuaciones fuera de su territorio, fuera de su competencia. Entonces necesitamos notificar a un demandado por juicio ejecutivo y que vive en Antofagasta y el juicio se lleva en La Serena. Entonces aquí el tribunal, ¿qué es lo que hace? Envía un exhorto a el tribunal de Arica para que el tribunal de Arica ordene la notificación. Y una vez que se realiza esa notificación,
o también que no se pudo realizar la notificación, se devuelve el exhorto al tribunal exhortante, es decir, al tribunal que emitió este exhorto, informando de lo ocurrido. ¿Sí se puede notificar? No, no se puede notificar. ¿Bien? ¿Se recuerdan de eso? Sí, profesor. Súper. Luego tenemos la materia. Y la materia es la naturaleza del negocio sometido al conocimiento del tribunal. Cada área del derecho o cada área cubierta por algún tipo de tribunal va a conocer de ciertas materias. Los tribunales civiles conocerán de materias civiles, los del trabajo, materias laborales, los de familia, materias de familia, los tribunales de garantía o tribunales orales en lo penal conocerán de materia penal. ¿Bien? Y ahí entonces es que también de acuerdo a esta área es la materia que se conoce. En familia vamos a saber o vamos a conocer alimentos, relación directa y regular, cuidado personal, violencia intrafamiliar, eh, medidas de protección a los menores o a los adultos mayores, etcétera. O sea, todo lo relacionado con la familia. En materia civil vamos a conocer sobre contratos, indemnizaciones, juicio ejecutivo, eh, por ejemplo, estas demandas de obra ruinosa, de obra nueva, servidumbres, testamentos o apertura de testamentos. Bien, vamos a conocer entonces esas materias en lo civil. Entonces aquí cada tribunal tiene una especialidad o una especificación respecto de las materias a conocer. La cuantía en materia civil es el valor de la cosa disputada. En materia penal es la pena asignada al delito. Por lo tanto, cuando hablamos de la cuantía en materia civil, también estamos hablando respecto de lo laboral, respecto de familia, respecto de, por ejemplo, tribunal calificador de elecciones, tribunales ambientales, tribunal de la libre competencia. ¿Bien? Todos esos, todos estos distintos tribunales, estas distintas materias, en cuanto a la cuantía, se divide siempre en civil y penal. Y en civil va a ser de acuerdo a la cosa disputada. ¿Bien? En alimentos, ¿qué vamos a disputar? Una pensión de alimentos. En la relación directa y regular, ¿qué es lo que vamos a disputar? La visita, que le corresponde por derecho al hijo respecto del padre que no o madre que no vive con él o ella. En materia civil, el juicio ejecutivo, la indemnización de perjuicios. ¿Bien? Eh, la apertura de un testamento, aun cuando es voluntario, o la designación, no una designación, sino que la declaración de interdicción de una persona. Todo tiene una cuantía. Policía local también tiene cuantía. Bien. Y materia penal es respecto del delito. Recuerden que en materia penal, y lo vamos a ver en el módulo siguiente, existen básicamente tres tipos de delitos en nuestro país. Las faltas, los simples delitos y los crímenes. Cada uno, dependiendo de la figura típica delictual, tiene una sanción asignada. Maricel. Profe, consulta. ¿El juzgado de policía local, la cuantía serían el valor de los partes? Sí, el valor de los partes, el valor de las multas, el valor de, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de copropiedad, ¿bien? Es el valor de
la problemática que ha surgido entre el copropietario o los copropietarios y el comité de administración o la administración también, ¿ya? Eh, También va a ser la cuantía de la colisión, de los daños en colisión. Todo en materia judicial tiene una cuantía, una Ujú. valoración pecuniaria. ¿Bien? De ahí entonces que nosotros hablamos de este valor de la cosa disputada, que a veces no es dinero. ¿Ya? En un procedimiento voluntario no hay una contraparte, pero igual se entiende que existe una cuantía. O sea, si nosotros vamos a abrir un testamento o si nosotros vamos a solicitar que se declare la interdicción de una persona, no hay una contraparte, pero la ley entiende que igual existe una cuantía o le asigna una cuantía. ¿Bien? ¿Se comprende? Entiendo que sí, porque nadie me responde otra cosa. Sí, profe. Entonces, la cuantía puede ser un valor o una obligación. Y en lo penal es referente a las condenas. ¿Sí? Exactamente, referente a la sanción por un delito, efectivamente. ¿Ya? Y Ya. también en materia penal, cada delito tiene asignado una pena privativa de libertad y a la vez una pena pecuniaria, que se puede aplicar o no, va a depender del tribunal, pero sí existe esa cuantía, esa sanción pecuniaria. Esa es la cuantía del, del delito. Y el cuarto elemento para determinar la competencia es el fuero. Recordar que el fuero es esta dignidad respecto de ciertas personas, en cuya virtud los asuntos en que ellos tengan interés no serán conocidos por el tribunal naturalmente correspondiente, sino por aquellos de mayor garantía. Aquí el fuero se entiende en materia judicial respecto de las personas que no tienen fuero. ¿Bien? O sea, parecía algo contradictorio, pero en este tema, las personas que tienen fuero tienen una situación especial, que es que no pueden ser juzgados derechamente por un tribunal, sino que tienen que ser juzgados, o más bien, tiene que determinarse si mantienen el fuero por un tribunal superior. Si mantienen el fuero, si el tribunal superior, en este caso la Corte de Apelaciones, revisa esta acción de desafuero, por regla general, y mantiene el fuero, entonces se entiende que la persona que ha demandado a esta persona con fuero no va a poder continuar con el juicio o no va a poder continuar con la acción. Las personas que cometieron, por ejemplo, un delito en conjunto con una persona que tiene fuero van a seguir siendo sancionadas, pero el que tiene fuero no. Ahora, si la Corte de Apelaciones señala que se accede al desafuero, entonces esta persona va a poder ser sancionada por los juzgados ordinarios de justicia como cualquier persona. Si yo demando a una persona con fuero y la Corte de Apelaciones accede a esta petición, entonces voy a poder demandarla ante los juzgados civiles o penales o de familia o lo que sea. Bien, una cosa distinta ocurre en materia laboral con las personas que tienen fuero laboral. Recordar que en materia laboral, las personas que tienen fuero laboral no pueden ser desvinculadas como normalmente se desvincula cualquier trabajador. Aquí el empleador debe solicitar al Tribunal del Trabajo o al juzgado laboral que se le desafuere, que se le quite el fuero mediante una acción de desafuero. Si el tribunal no accede al desafuero, el empleador no puede desvincular a esa persona.
Si el tribunal accede al desafuero, no significa derechamente que o sea, significa, perdón, derechamente que el empleador puede desvincular a ese trabajador o trabajadora que tiene fuero. Pero en materia laboral debemos recordar que el trabajador siempre va a poder demandar, siempre va a poder reclamar de la desvinculación o del despido, ¿bien? Porque con el principio indubio pro operario, es el empleador quien debe probar la causal de desvinculación. Por lo tanto, yo trabajador puedo primero denunciar ante la Inspección Comunal del Trabajo el despido, la desvinculación. Y si no llegamos a ningún acuerdo en el comparendo que se realice en la inspección, entonces nos vamos al tribunal. Y en el tribunal yo voy a demandar. Posiblemente el despido está bien. Posiblemente yo sí incurrí en la causal de desvinculación, pero es el empleador el que debe probarlo. Por lo tanto, eso se prueba en juicio. A no ser que yo presente un despido indirecto o este autodespido que se conoce, porque en ese caso es el trabajador quien tiene que probar la causal, porque es el trabajador que unilateralmente pone término al contrato de trabajo. Bien, entonces vemos que en materia de fuero, la regla general es que es la Corte de Apelaciones la que determina si se mantiene o no el fuero, mientras que en materia laboral es el Tribunal Laboral el que determina si se mantiene o no el fuero. ¿Se comprende? Leandro. Buenas noches, profesor. Hola, Leandro. Voy a tratar de hacer la pregunta sin enredarme porque también es medio complejo para mí. A ver, en el tema de, por dar un ejemplo, la expresidenta argentina, Cristina Kirchner, en su momento no la podían demandar o no la podían llevar a juicio porque tenía fueros, ¿sí? Ujú, claro. En un ejemplo como ese, ¿por qué se postergó tanto si estaban todas las pruebas para llevarla a juicio? Y gracias a ese fuero, la mujer estaba, pero como que no había pasado nada. Entonces, quisiera, no sé cómo preguntarlo, pero ¿tienen plazos muy lentos, por decirlo así, a la hora de sacarle el fuero a estas personas, como por ejemplo esa señora? Bueno, realmente, perdón, realmente no conozco la legislación argentina, pero yo creo que debe ser más o menos parecida a la chilena, como en toda Latinoamérica, ¿cierto? Son más o menos parecidas las distintas legislaciones, con los matices que corresponden. Pero si la señora Cristina hubiera estado aquí en Chile, primero téngalo por seguro que no le habría pasado nada, ¿ya? Eh, como hemos visto en varias ocasiones. Pero llevándolo a materia judicial, existen plazos para presentar o para solicitar el desafuero. Por lo general, las personas que tienen fuero lo mantienen hasta por lo menos aquí en Chile, hasta 6 meses después de terminada su gestión, sea el presidente de la República, sea un diputado, un senador, sea un dirigente sindical. ¿Bien? Con algunas excepciones, pero esta generalidad es más o menos 6 meses después de terminada su gestión. ¿Bien? Por lo tanto, en ese tiempo, evidentemente, para demandar, se debe solicitar el desafuero. Una vez que termina ese desafuero, también hay que ver hasta cuándo dura la responsabilidad administrativa, que por lo general también dura el mismo periodo del fuero, salvo en el caso de los delitos, ¿bien? Que los delitos tienen distintos plazos de prescripción. ¿Ya? Si, por ejemplo, estamos hablando de malversación de fondos o apropiación indebida de fondos, que creo que dentro
de lo que se le imputaba a señora Cristina, había algo parecido, ¿no? Si recuerdo bien, no sé, Leandro, si estoy bien en eso, ¿bien? Pero en el caso de ese tipo de delitos como la apropiación indebida o la malversación de fondos o de caudales públicos, en el caso de un presidente o presidente de la República, es un simple delito. Aquí en Chile, Profesor, sí, no me equivoco de la más importante era el enriquecimiento ilícito. ya, ya, enriquecimiento Es el ilícito, más, ¿cierto? Que va de la mano con la apropiación indebida, ¿cierto? La malversación de fondos públicos también va, todo eso de la mano. Son simples delitos. Aquí en Chile, los simples delitos prescriben a los 5 años. Por lo tanto, una vez que se terminó su fuero, se le pudo haber demandado sin ningún problema, ¿bien? Por ese delito. Otra cosa es la responsabilidad administrativa, porque un funcionario público tiene también responsabilidad civil, penal, como cualquier persona, pero también administrativa. Y la administrativa es un poco más restrictiva. Estamos hablando de esos 6 meses más o menos, ¿bien? Entonces, eh, ahí es donde hay que comenzar a revisar qué tipo de delito, ya sea penal, administrativo, se cometió para poder demandar a la persona, ¿ya? En otros casos, obviamente, como por ejemplo ocurrió en nuestro país con el expresidente Piñera, que se trató eh, de, eh, de sacar del cargo, recuerdo bien el término, bien, pero trataron de sacarlo del cargo de presidente, ¿cierto? Por, Destitución, exacto, gracias Maricel. Trataron de destituirlo del cargo, porque a un presidente de la República se le puede destituir, a un senador, a un diputado, a un jefe de servicio, o cualquier funcionario público se le puede destituir del cargo, ¿bien? Pero para eso también debe cumplirse con ciertos requisitos. En el caso de un presidente de la República, esa destitución o juicio político debe iniciarse en el Congreso. Es el Congreso el que, el que tiene esa facultad. Y ahí se deben cumplir o se deben completar los quórum que establece la ley. Bien, y esta es una especie de desafuero, porque una vez que se acuerda la destitución, efectivamente se analizan los cargos y se determina si se destituye o no, que es lo mismo que el proceso del desafuero. Bien, el procedimiento del desafuero debe incluir un análisis de las pruebas que se presentan para ese desafuero. Si no se cumplen con las pruebas, y en el caso de un presidente de la República, si no se cumplen con los quórum, no se puede desaforar. ¿Qué es lo que ocurrió? Vuelvo a repetir, con el expresidente Piñera, porque el Senado, ¿cierto? No, o en el Senado, que tiene que ratificar esto, no se cumplieron o no se completaron los quórum. Por lo tanto, al no tener quórum, no se puede realizar nada. Bien. Entonces, en el caso de la señora Cristina, se demoraron porque existen plazos que se deben cumplir, porque existen procedimientos que se deben cumplir para llegar a lo que se solicita o lo que se requiere. En el caso de, profesor, sí, pero en esos plazos es como que se enfría la investigación. Entonces, por un lado, se podría pensar que entorpece el proceso. Por eso es como muy raro también, ¿no? bueno, todo procedimiento tiene un plazo o tiene plazos, porque tiene distintos tipos de actuaciones que se deben realizar, ¿ya? Y en ese caso, como en cualquier procedimiento, claro, puede entender que se enfría, que se paraliza, ¿bien? Pero en realidad igual va avanzando. Avanzará un poco más lento, un poco más rápido a veces, pero tiene que avanzar porque debe llegar a un final, debe cumplir con los plazos, o se deben cumplir con los plazos que establece la legislación. Si aquí, evidentemente, uno quisiera en algunos casos que todo fuera rápido, pero la ley
o podemos señalar que a la ley no le interesa lo que nosotros queremos. ¿Bien? Profesor, A una a última la ley pregunta. le interesa que se cumpla con el procedimiento. Sí, Leandro. Ese plazo no se puede extender, siempre es el mismo, ¿no? Por regla general, los plazos son únicos, salvo que la ley señale lo contrario, pero por lo general son únicos, es decir, ese plazo es ese plazo y nada más. Reitero, salvo que la ley señale que se puede prorrogar, porque en algunos casos sí se pueden prorrogar. Tal vez por un tema de salud se pueda postergar, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, siempre la Ok. salud es un tema que llama a postergar o a ampliar los Gracias. plazos. Hasta luego. Me quedó muy claro, profesor, gracias. Ok. Maricel, Nada, profe, que cada proceso tiene sus plazos, lo que no quiere decir que en esos plazos no se hace nada, sino que igual se sigue manteniendo una investigación. Por ejemplo, así es. tenemos las medidas cautelares que duran, ¿cuánto? Como 3 meses, y se supone que en esos 3 meses es el plazo donde debe haber una investigación. Entonces, dependiendo de la situación o lo que se está investigando son los plazos. Y eso, así como dice usted, lo indica la ley y ante eso no hay nada que hacer. Y si existen vacíos como para que la persona que está siendo investigada pueda aplazar, alargar esos plazos, obviamente que lo van a hacer. Está claro. Es así la. Efectivamente, Maricel. Bueno, y si nosotros hablamos de investigación, estamos hablando de materia penal, y como vamos a ver, la investigación, cuando se formaliza la investigación, esta puede durar hasta 2 años. Es decir, el tribunal siempre, dependiendo del tipo de delito, va a señalar un plazo de investigación, un plazo inicial, 30 días, 60 días, 120, 180 días, ¿bien? Eh, pero si no se ha podido completar la investigación antes de que lleguemos a ese plazo, se solicita ampliación de plazo. Y así podemos estar hasta 2 años, ¿bien? Que es lo que establece la ley como límite. Ahora, yo he visto procesos penales que la investigación ha durado más de 2 años. O sea, tampoco es tan rígido ese plazo para la investigación. Bien, ¿alguna otra consulta que tengan? Bueno, la competencia también nosotros la vimos desde la fuente, es decir, desde la naturaleza o como competencia natural, que es la establecida por la ley, como también la competencia prorrogada y delegada. Esta competencia prorrogada que las partes, ya sea expresa o tácitamente, le otorgan al tribunal que no es el que naturalmente debería conocer del litigio, pero las partes de consumo, en forma expresa, en forma tácita, le entregan a este tribunal. Bien, y en forma expresa será cuando derechamente las partes señalan sí, nosotros vamos a llevar nuestro juicio en este tribunal. Tácitamente es aquella en donde las partes realizan cualquier actuación sin alegar previamente la incompetencia del tribunal. ¿Bien? Se notifica la demanda y yo contesto la demanda, pero en esa contestación no alego incompetencia del tribunal. Entonces ahí se entiende que la competencia ha sido prorrogada tácitamente. Y la delegada es aquella en que un tribunal le entrega a otro tribunal o le delega, por eso es competencia delegada, le delega a otro tribunal
la facultad para conocer de una parte del juicio. Y ahí aparece el exhorto del cual habíamos hablado. El exhorto es la expresión de esta competencia delegada. Según su extensión, también vimos que la competencia podía ser común o especial. Y la común es materia civil, materia penal, mientras que la especial es materia laboral, familia, policía local y los demás tipos de tribunales o competencias de tribunales que se conocen o que ya hemos hablado también. Por ejemplo, el tribunal aduanero, el tribunal ambiental, el tribunal calificador de elecciones, eh, el tribunal constitucional, que son tribunales que son especializados y que ven materias especiales. Luego también habíamos visto, según el contenido, que puede ser una competencia contenciosa o no contenciosa. La contenciosa, habíamos dicho que es aquella en que existen partes en conflicto, dos partes en conflicto, demandante demandado, querellante querellado, recurrente recurrido, etc. Mientras que la no contenciosa no existen dos partes, solamente existe una parte. Por lo tanto, aquí no hay conflicto, sino que existe una solicitud, un requerimiento voluntario. Y ahí nuevamente podemos hablar de la apertura de testamento, podemos hablar de la solicitud de declaración de interdicción de una persona, podemos hablar también de la declaración de posesión efectiva de herencia ab intestato, ¿ya? En algunos casos, porque hay que recordar también que la posesión efectiva se realiza hoy día en el registro civil, llenando un formulario tipo, etcétera, pero en algunos casos, cuando existe algún tipo de controversia, se debe realizar o llevar ante el juzgado civil. Luego vimos la competencia según el grado, única instancia, primera instancia, segunda instancia. Les había comentado que esta única instancia es aquella en que el tribunal conoce y falla un juicio, pero de acuerdo a la ley, ese procedimiento no es susceptible de apelación. Es decir, no podemos apelar. ¿Bien? Por lo tanto, el procedimiento señalará y deberá señalar si es o no de única instancia. Cuando se señala que el procedimiento es de única instancia, debemos entender que no se puede apelar. Luego tenemos la competencia de primera y segunda instancia, en la cual, en primera instancia, el tribunal ordinario conocerá, fallará del asunto litigioso, pero de la sentencia se puede recurrir por apelación. Cuando hablamos de apelación, entonces se abre esta segunda instancia. Y esta segunda instancia, entonces, es aquella que ejercen, o esta competencia la ejercen los tribunales superiores de justicia, los tribunales ad quem, Cortes de Apelación, Corte Suprema, y van a conocer, ya sea de un recurso de apelación, de un recurso de casación en la forma, y otros temas también que se pueden revisar en segunda instancia. Maricel. Profe, ¿Mm? usted dijo tribunal, quién? Ad quem. ¿Qué es eso? Segunda instancia. Nunca lo había escuchado. Están los Ya, tribunales pero acuo, están los tribunales acuo y los tribunales ad quem. El tribunal ya, acuo es el tribunal de primera instancia, tribunal común y corriente. Tribunal ad quem, ya. tribunal de segunda Ordinario. instancia. Exactamente, Ah, tribunal, ¿cómo que se dice? de primera instancia o acuo. Se los voy a escribir mejor porque es en latín. Es en latín, es Ya. correcto. Este es el tribunal de primera instancia ¿A y ese es el de segunda. quién? Y el de segunda, ¿a quién? Ya.
Y luego tenemos, por último, esta competencia absoluta o relativa, donde en la absoluta se determina la jerarquía del tribunal que es llamado por ley a conocer del asunto determinado, de un asunto determinado. Bien, y aquí entonces tenemos que la ley señala para un asunto, para una materia, cuál es el tribunal que va a conocer. De ahí entonces que tenemos tribunal civil, laboral, penal, familia, etcétera. Todos los tribunales que hemos estado hablando. Y la competencia relativa es aquella que determina qué tribunal dentro de esa jerarquía va a conocer del asunto. ¿Bien? Y ahí también habíamos hablado que, por ejemplo, en materia civil conocerá el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera. ¿Bien? Aquí en Santiago tenemos 30 juzgados civiles que la Corte de Apelaciones distribuye las causas y aplica entonces en este sentido la competencia relativa, porque va a determinar qué tribunal va a conocer específicamente de esa causa. ¿Bien? En otras regiones existirán, no sé, 2, 3, 4, 5 juzgados civiles, ¿bien? O uno. En materia laboral es lo mismo, existirá uno, existirán dos, tres, en familia, uno, dos, tres, cuatro, etcétera. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de competencia relativa, es el tribunal específico que va a conocer esa materia. Mientras que la absoluta es esta jerarquía, ¿bien? Civil, penal, laboral, familia, etc. ¿Se comprende? Bien. Gracias, Maricel. Bueno, son las 8:05, así que vamos a nuestro recreo. Y nos juntamos a las... Pero ya como ya repasamos, o sea, estamos repasando, juntémonos a las 8:20, ¿les parece? Y continuamos revisando lo que nos falta. Nos vemos. Juicio se lleva Perdón. adelante Ujú. y sí o sí bueno, sí se lleva adelante y es juzgado en ese mismo momento. Perdón, ahí me perdí. No, le preguntaba que si en este sistema, el sistema oral que usted mencionaba, Ujú. es cuando, bueno, es que no estoy muy bien empapada, pero es cuando se presentan las partes, ¿cierto? Como un careo más o menos así. No, porque hoy día no existe el careo. Como es oral, las partes se presentan al tribunal y la audiencia se lleva ahí mismo. Las alegaciones, las presentaciones, ¿bien? Se van realizando en la misma audiencia. Existe una audiencia para presentar pruebas, para alegar o verificar las pruebas, y después, si es que no se ha llegado a alguna salida alternativa, pasamos al juicio oral. Pero todo es oral. ¿Ya? Aquí no hay careos como había antiguamente o como existía antiguamente en el sistema del crimen. ¿Ya? Lo más parecido a eso sería la audiencia o el comparendo en la inspección del trabajo. Es lo más parecido que va quedando hoy en día. Porque materia penal, laboral y familia es todo oral y todo se realiza en la misma audiencia. Por lo tanto, perdón, por lo tanto, esto se realiza ante el juez y cada una de las partes presenta sus alegaciones, presenta sus pruebas, etc. ¿Bien? Así que esa figura del careo ya no existe. Bueno, gracias. Ok, y vuelvo a repetir, como les estaba comentando, materia penal lo vamos a ver ya 2 semanas más
Y ahí vamos a poder revisar y les voy a explicar también lo del procedimiento penal y qué es lo que ocurre, bien, de acuerdo a lo que tenemos que revisar. Bien, ¿algo más que señalar? Profe, disculpe, de nuevo Sí, yo. ¿El sí. lunes vamos a ver el mismo apunte? El lunes nos toca revisar ¿Qué apunte? conservador de bienes raíces y archivero judicial. Ah, ok, profesor, El jueves gracias. nos toca Diario Oficial, Contraloría General de la República. Y el lunes 5 comenzamos con Derecho Penal o Ok, Procesal Penal. ya. Gracias, ¿Ya? profe. ¿Listo? ¿Algo más que quieran señalar? Bien, dejo de grabar.